tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos para presentar la reserva correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo se sube esto? Es que es de allá arriba. Muy bien. Senadora Ispuru, cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerden, no se le olvide. Bueno. Claro. Miren, no es una exageración, aunque parezca, y algunos hablen de patriotismo, etcétera, no es una exageración comparar la intervención, la invasión de los Estados Unidos en 1847 a lo que hoy ocurre. No es exageración, y lo van a ver. Entonces Estados Unidos, el ejército americano llegó al Zócalo, izaron la bandera americana en el Palacio Nacional. Hoy no va a ser así, ya tienen a Peña Nieto en Palacio Nacional. Lo que va a ocurrir con esta reforma es una invasión. Van a entregar, y ahí está en lo que se establece, van a entregar a las empresas transnacionales, entidades de poder económico y militar, extensiones del territorio mexicano a través de esto que se llama licencias o concesiones. Van a entregar territorio nacional. Y con eso se da lo que hemos comentado, la posibilidad inmediata de que obtengan dinero en la banca internacional por el petróleo que esté ahí, que dejará de ser de la nación. Pero además, y esto es muy importante, estarán protegidos por el Tratado de Libre Comercio y por los tratados internacionales que garantizan a la inversión extranjera toda una clase de privilegios que impedirán que el Estado pueda intervenir en nada en la explotación de los territorios que les otorguen. Y otra cosa, la lucha de los Estados Unidos por engullirse a México ahora ha sido mucho más grave porque a través de esta entelequia que se llama América del Norte, ya tiene hace años, con la connivencia de los presidentes de Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, ya tienen toda una estrategia que se llama seguridad económica y militar de América del Norte. O sea, con esta decisión van a mover la frontera y van a ocupar realmente, físicamente el territorio mexicano. Ya están todos los espías y las agencias por todos lados que los van a ayudar. Y esto tiene un efecto internacional que tienen que saber, que es que cuando las empresas norteamericanas están ocupando posiciones en materia de energía, entra en vigor el concepto de seguridad energética norteamericana y sus posesiones, además de ser protegidas por las leyes y los tribunales internacionales, que son los que van a conocer de cualquier conflicto, y si no, pregúntenselo a Argentina, ¿verdad?, van a tener la posibilidad de usar el ejército norteamericano para cuidar esas instalaciones. Eso es lo que está pasando. Por eso, insisto, es una ocupación. Y he insistido también que aquí el tema de geopolítica se ha olvidado y entonces permiten, con criterios tecnocráticos, ¿verdad?, permiten que se mueva la frontera de los Estados Unidos hacia México. Este artículo habla
en el artículo 27, que les advierto lo que vamos a hacer en un momento, es tocar, tal vez podríamos decir, uno de los 3, 4 artículos más importantes de la Constitución de 1907 original, Eso es lo que van a estar tocando hoy. Bueno, aquí tiene una parte que establece, corresponde exclusivamente a la nación, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se darán concesiones, sin que perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos. Pero, en fin, se establece una exclusividad de la nación en las redes eléctricas. Aquí, simplemente de paso, también quiero comentarle a Penchina, al senador Penchina, que el día de ayer lo vimos al final de toda esta jornada con una voz estertórea, decir toda una serie de cosas que, claro, se le reservó al final, y en las 2 televisoras es lo que sacaron toda la noche. El discurso del senador Penchina. Y se quejó y se enojó que por qué dicen que el dictamen lo hicieron fuera. Ya le contestaron una parte, pero le voy a decir otra. El dictamen que está, nada más me voy a referir a la electricidad. Lo que está en el dictamen, en materia de electricidad, es el modelo del Banco Mundial, que obviamente impulsa el gobierno de los Estados Unidos. Es exactamente el modelo del Banco Mundial que se ha aplicado a fuerza en toda América Latina. Así es que ese es el modelo que tomaron para ponerlo ahí. En relación con la electricidad, les voy a dar otro papelito. Ya ahorita, ayer les di uno sobre petróleo del Senado norteamericano. Espero que lo lean y lo analicen con cuidado. Otro documento para que sepan lo que estamos haciendo o pretenden que ustedes hagan en materia de electricidad, que no tiene un solo argumento el alegato de la apertura o destrucción de la CFE, que así se llama. Es un documento que suscribe la Cámara de Diputados, o sea, representantes, en la Cámara de Asuntos Externos, subcomité de Hemisferio Occidental, y es una intervención de Carlos Pascual, un viejo amigo de México. Aquí estuvo de embajador, y cuando Wikileaks sacó lo que decía de Calderón y de sus compañeros, se enojó Calderón y lo corrió del país. Bueno, lo hicieron el jefe de energía del gobierno de los Estados Unidos. Este señor sí toca el tema geopolítico, con toda claridad, y dice que es necesario entender que la seguridad energética de los Estados Unidos, y que incorpora sus intereses comerciales, debe desarrollarse en todo el hemisferio occidental. Y ahí nos dice que, bueno, que han dicho que ha bajado la producción de México y por tanto se le ha dejado de enviar la cantidad de millones de barriles que han reclamado ahora, y por eso van a venir aquí. Y dicen que, bueno, México está produciendo menos, pero Peña Nieto ha hecho de su reforma, de una prioridad, la reforma energética, y esto va a fortalecer tremendamente, así lo dice, fortalecer la seguridad energética de Norteamérica, o sea, la de ellos. Y en materia de electricidad, el señor Pascual nos dice algo muy interesante. Dice, existe un convenio en Estados Unidos y América Latina, que se llama Connect 2022, o sea, Conexión 2022. Este proyecto implica la conexión de todo el hemisferio, por los Estados Unidos en materia eléctrica. Y dice,
el tamaño de ese mercado, dice el señor Pascual, es enorme, ¿verdad? Y es en interés de los Estados Unidos de participar en este mercado. Numerosas compañías norteamericanas están ya activas en estos mercados. Y aquí menciona unas, yo les menciono otra. Aquí está empresas donde ayer les comentaba, ¿verdad? Sempra, que ha estado siempre bajo la dirección de tecnócratas vinculados a Peña Nieto y a Videgaray, ¿verdad? Sempra. Bueno, dice, ya existen importantes empresas norteamericanas en la región y esto es de una enorme importancia. El mercado que significa esta posibilidad de que las empresas norteamericanas tengan una injerencia en todo el desarrollo del hemisferio, vale 2 trillones de dólares, 1.4 trillones en inversiones para las empresas norteamericanas. Y eso explica las reformas que hizo Salinas de Gortari en su momento, siguiendo el Tratado de Libre Comercio, de establecer, prostituyendo el concepto de servicio público de energía, diciendo que la importación y exportación de energía eléctrica no es un servicio público. Bueno, en aquel momento nadie se daba cuenta de lo que eso significaba, independientemente de otras prostituciones que han permitido que el 40% de la energía, de manera inconstitucional, la energía eléctrica la produzcan empresas extranjeras, con lo que ha costado, y aquí dijeron, los millones de dólares que cada año se llevan. Cuando se establece esto en las leyes mexicanas, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, no se tenía idea de lo que significa. Pero han ido desplazando toda la frontera norteamericana con México, está ya conectada por empresas extranjeras norteamericanas. Y las conexiones que teníamos en el sur hacia Belice y hacia Guatemala, que eran de la CFE. Entonces, cuando había una voluntad de apoyar a nuestros vecinos, ya las ocupan ahora, gracias a las decisiones de los gobiernos panistas y priistas, ¿verdad? Ya están ahí instaladas las empresas de energía eléctrica norteamericanas, en el norte y en nuestro sur. De manera que esto que dice Carlos Pascual está ya caminando. Y cuando se abra, si ustedes así lo deciden, la posibilidad de que entren ya francamente las empresas extranjeras, son las norteamericanas básicamente y las españolas que están apoyadas por los bancos norteamericanos, vamos a tener ya todo este proyecto de dominar toda América, todo el hemisferio nuestro, desde Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué va a hacer de la CFE? ¿O por qué creen que se está haciendo esto? Cuando la CFE atiende al 98% de la población. Por eso, porque aquí están exigiendo ya que se abra y porque el proyecto de las empresas norteamericanas y del gobierno norteamericano es de 1.4 trillones de dólares. Eso es lo que estamos sirviendo. Más todos esos corruptos tecnócratas de lado y lado, tecnócratas del PRI tradicionales y del PAN que tienen ya 12 años de experiencia, que están ya metidos en el negocio. Entonces, ¿qué va a hacer de la CFE? Si el proyecto del poder omnímodo de los Estados Unidos ya tiene todo el sistema presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También se los voy a dar. Ya se las voy a repartir también. Y todo esto tiene además una visión geopolítica, que les recuerdo la palabreja, para que este Senado tenga una idea de lo que es la geopolítica y no estén haciendo entregas de esta manera. Dice, esto es geopolitics, dice, geopolítica, hay que estudiar. Dice, esto nos va a servir, además del 1.4 millones de dólares, trillones,
Nos va a servir para dominar geopolíticamente a todo el hemisferio. Aquí está, se los voy a dar, No traigo la traducción, pero aquí son muy capaces de entenderlo. Entonces es un proyecto de poder del imperio. Y señala, bueno, es que Venezuela tiene mucha influencia allá abajo y entonces nosotros vamos a llegar con todo el poder sobre el tiempo eléctrico, toda esa posibilidad para el negocio de las empresas norteamericanas. Eso es lo que eso es lo que explica todo. Es la entrega a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos. Por eso hemos dicho que Peña Nieto es un traidor a la patria. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Bartlett e inmediatamente después consulte a los integrantes de las comisiones si es de aceptarse a discusión. Se mantiene en sus términos la redacción vigente del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, senador? Nunca lo pidió en la tribuna, señor senador, que era el momento. No, señor, estaba poniéndole atención y en ningún momento solicitó el trámite en lo particular. Le puedo dar cuenta de ello. El autismo se pasa de aquí. No, se lo puedo demostrar, senador. Se mantiene. Solicito la Secretaría de Lectura a la propuesta presentada por el senador Bartlett e inmediatamente después tome la votación. Se mantiene en sus términos la redacción vigente del artículo 27 de la Constitución. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, manifiesten levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. Se concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio para la reserva del artículo 27 constitucional hasta por 5 minutos. 5, ¿no? 5 y la generosidad de la mesa. Adelante, senador. Compañeras, compañeros. La redacción actual del artículo 27 constitucional permite la salvaguarda de los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional, mediante la prohibición de que se otorguen concesiones o contratos para su explotación, siendo dicha actividad estratégica explotada de manera exclusiva por parte de la nación a través de sus empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Contrario a la versión difundida por la amplia campaña mediática solventada desde la Presidencia de la República, la reforma energética acordada por el PRI y el PAN, bajo total opacidad, privatiza las diversas actividades que comprenden las industrias petrolera y eléctrica e incluso pretende burlar la prohibición constitucional al otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos a los particulares, así como el control de las reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo contable de la incorporación de activos. Que la medida de los contratos no está determinada en el proyecto, más allá de las denominaciones que se enlistan, así como los diversos mecanismos de pago al contratista, los que combinados establecen incontables posibilidades. Así, el proyecto nomina los contratos como aquellos de servicios, contraprestación en efectivo, de utilidad compartida, que es una contraprestación en porcentaje de la utilidad, de producción compartida, que es una contraprestación en porcentaje de la producción, licencia, que es una contraprestación con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo. Que en el empeño privatizador y con la idea de generar a una velocidad poco cauta un mercado petrolero en nuestro país, la pretendida reforma mina las capacidades de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiendo a la primera empresa en una suerte de contratista para los servicios de exploración y perforación y extracción, con muy disminuidas capacidades para la transformación,
y a la empresa eléctrica en una simple distribuidora controladora de un sistema de red troncal que habrá de funcionar como posibilitadora de un mercado de generación y venta de electricidad. El presente dictamen tiene por objeto modificar los párrafos 4 y 6 del referido numeral constitucional, mediante el cual se pretende permitir asignaciones mediante contratos con empresas productivas del Estado o con particulares, para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, así como las actividades de prestación de servicios para la transmisión y distribución de energía eléctrica, con lo que se termina del todo con la exclusividad del Estado con la soberanía nacional en materia de petróleo. Como consecuencia de la ambigüedad en la redacción de la propuesta de reforma de este artículo, en donde se establece que será, una vez más, la legislación secundaria la que establezca las modalidades en que los particulares podrán participar en las actividades de la industria, es preciso reflexionar acerca de la inviabilidad jurídico-normativa que la misma genera. Tal y como se propone, una redacción que no establece de manera expresa las reglas jurídicas, técnicas y económicas bajo las que se llevará a cabo un esquema innovador y de participación de particulares, genera más dudas que certezas, más aún porque el proyecto de reforma remite a preceptos transitorios que debieron establecerse por lo menos como enunciados generales en el cuerpo del texto normativo propuesto. Si bien es cierto que los enunciados transitorios establecen incluso las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas, el artículo transitorio 4, también es cierto que al establecer estas formalidades únicamente en un artículo de esta naturaleza, generaría ambigüedad e incertidumbre jurídica debido precisamente a la naturaleza temporal de dicho artículo. Cabe señalar que como consecuencia de una deficiencia en la técnica legislativa y de una burda pretensión por cumplir con un requisito y no fundar y motivar correctamente el dictamen a discusión, se cayó en el error de evitar modificar más allá de los acuerdos el texto de los 3 artículos constitucionales, sobre todo en este caso, donde se establece que tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, y que para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. La redacción de esta propuesta debió, forzosamente, incluir por lo menos una breve descripción general de los contenidos de los contratos que se permitiría celebrar con los particulares y no establecer esos contenidos. De manera inexplicable y probablemente por primera vez en la historia de las reformas a la Carta Magna desde 1917, en un transitorio, estos contenidos debieron ir en el artículo 27, a fin de construir o modificar una normatividad reglamentaria del párrafo 6 de la Constitución y no una ley reglamentaria de un transitorio. A los connotados juristas les pregunto, si un transitorio es temporal y su vigencia se agota en cuanto se cumpla sus contenidos, ¿en qué artículo se va a fundamentar una norma de derecho al momento en que esta legisladora expida las reformas que el transitorio contempla? En cuanto la nueva legislación secundaria entre en vigor, el transitorio quedará derogado de facto por haber cumplido ya su razón de existir. Entonces, la ley o reforma que podemos crear en un segundo momento ya no tendrá, a partir de la iniciación de su vigencia, soporte constitucional. Por eso, insistimos en reformar la legislación secundaria para evitar estos verdaderos enredos jurídicos. Por tal motivo, y en virtud de no construir enunciados normativos que generen suspicacia y sobre todo inseguridad jurídica para todos, proponemos que se preserve en sus contenidos el texto constitucional tal y como se encuentra actualmente, a fin de proceder a reformar la legislación secundaria y evitar una deficiencia técnica legislativa, incrustando en los contenidos de los transitorios reformas que por aseo parlamentario y por una correcta práctica en la legislación deben ir en las normas secundarias reglamentarias. Finalmente, a fin de evitar que se especule indebidamente con el enunciado constitucional, se propone que quede tal y como se encuentra actualmente, todo ello a fin de mantener la rectoría del esquema energético nacional por parte del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente, y le solicito amablemente que la votación pueda ser tomada de manera nominal. Sí, maravilloso. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Rabindranath Salazar. Artículo 27. En los casos a que se refieren los 2 párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible,
y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la ley, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y de su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El Gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni sustituirán los que en su caso se hayan otorgado, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. La pidió nominal. La pidió nominal. Lo que no consulté es quién lo acompaña en lo nominal, señor senador. Voy a proceder a tomar la votación de manera nominal a la propuesta hecha por el senador Zoé Robledo. Por la Comisión de Puntos Constitucionales. Rabindranath Salazar. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez. En contra. Senadora Diva Adamira. Senador Ricardo Barroso. El de la voz, en contra. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. En contra. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. Comisión de Puntos Constitucionales, en contra de la propuesta. Comisión de Energía. El de la voz, en contra, senador Salvador Vega. Senador Rabindranath Salazar. A favor. Carlos Romero. Óscar Román Rosas. Ernesto Gándara. Senador Orihuela. Senador Yunes. Senador Domínguez. Senador Lavalle. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Humberto Mayans. Fernando Mayans. Con la voz, senador. Con la voz, ¿no puede? Fernando Mayans a favor de la propuesta.
Senador Adán Augusto López. Se te va a atorar la pigua, compadre. Por favor. Senador Arias Casillas. Senador Bartlett. Comisión de Energía en contra de la propuesta. Comisión de Primera de Estudios Legislativos. Senador Raúl Gracia. Senador Miguel Ángel Chico. Contra. Zoé Robledo. A favor. Enrique Burgos. Sonia Mendoza. Primera de Estudios Legislativos en contra de la propuesta. En contra del senador Burgos, tanto en la Primera de Estudios Legislativos como en la de puntos constitucionales. En el orden del día, en la inscripción de reservas, está el senador Isidro Pedraza, quien no se encuentra en este recinto. Me ha pedido su partido que lo posponga en su intervención. Así es que eso se gana. Pido a la Secretaría que lea la reserva del senador Isidro Pedraza. Presidente, efectivamente habíamos hecho la petición de que la reserva del senador Isidro Pedraza no se retirara y se pospusiera, toda vez que como lo comentó la vicecoordinadora Dolores Padierna en tribuna hace un momento, el senador Pedraza estaría llevando a cabo en este momento el proceso de recepción de las firmas para el tema de la consulta. Lo dijimos en tribuna. Si no nos pueden conceder esa cortesía, es entendible, simplemente la estamos solicitando. Creo que es evidente que hay un rechazo a la propuesta, senador Zoé Robledo, pero no estamos cancelando el derecho de la reserva que hizo el senador Isidro Pedraza. Se le va a dar lectura como corresponde. Senador Encinas. Permítame, señor presidente, y aquí no hablo como integrante de mi grupo parlamentario, sino como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual debería de estar presidiendo esta reunión, ya que el senador Burgos es la comisión que recibió en primer turno el proyecto de dictamen, la minuta y las iniciativas. Y en todas las prácticas parlamentarias que hemos establecido de mutuo acuerdo y de respeto, hemos señalado que cuando algún legislador está atendiendo una comisión legislativa, como es el caso del senador Isidro Pedraza, quien en este momento está con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el senador Raúl Cervantes, abriendo la Cámara de Senadores, recibiendo junto con un notario las firmas con las que respaldamos la solicitud de consulta popular, se reserva su derecho a hacer uso de la palabra y simplemente se recorre la lista. No veo por qué se vulnere ese derecho si está haciendo un trabajo que corresponde a esta Cámara de Senadores. Gracias, senador Encinas. Dicho lo anterior, se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna. Es el 27. Es el 27. 27, sí. Agradezco que esta intervención, el artículo 27, es un artículo fundamental para la vida de México. En el artículo 27 no es tanto lo que está, como decía el senador Rosa Saizpuro, sino lo que le quitan, las frases que le quitan a la redacción del 27 constitucional. Se está borrando la prohibición de entregar contratos a las petroleras privadas. Se está quitando la prohibición de
de reconocer los contratos, concesiones o licencias entregadas al margen de la Constitución, y se está borrando una frase fundamental, que es que la nación es la única beneficiaria de los recursos naturales. En este artículo 27, la redacción tal y como queda deja en una contradicción muy peligrosa la redacción de la Constitución, porque por un lado dice, como lo leyó Rosa Saizpuro, que la nación será la propietaria de los recursos que están en el subsuelo, y luego en el párrafo sexto dice que se podrá dar los contratos, etcétera, etcétera. Por fin, ¿es la nación la propietaria o van a ser los contratistas los que tengan las licencias o quiénes? ¿Y qué es lo que concluye esta redacción nueva? Algo muy fácil, que la nación es propietaria de los bienes naturales siempre y cuando estén en el subsuelo, pero ya arriba es de los privados, ya afuera en superficie es de los privados. Miren qué cinismo mayor. Abajo que no los puede usar el pueblo, que no los puede usar, que no son de beneficio general de la nación, sí son de la nación, pero ya que están arriba son de los privados. Es eso lo que se está aprobando, y me parece también que es solamente con fines mediáticos que dejaron ahí en el texto constitucional de que la nación sigue siendo, que los hidrocarburos siguen siendo propiedad de la nación, cuando en realidad están siéndolo solo cuando están en el subsuelo. Sin embargo, ¿qué es lo que está en el fondo de esta discusión? Porque al quitarse del 27 la prohibición de otorgar contratos, pues quiere decir que se van a dar contratos. ¿Y qué tipo de contratos? Todo tipo de contratos. Más adelante en el transitorio cuarto se explica a detalle, ahorita solo diré, habla de contratos de servicios, de contratos de utilidad compartida, de contratos de producción compartida, de licencias, que en la legislación internacional las licencias son lo mismo que concesiones, y como en el documento que nos está a discusión se establece que ya no van a operar las leyes mexicanas, sino entran a formar parte del derecho internacional, entonces las licencias serán concesiones. Y cuando dicen que se le va a borrar, se le quita la prohibición de reconocer los contratos que ya han sido entregados, ¿a qué se refiere o qué es lo que se pretende? Pues también algo muy sencillo, que han dado contratos a diestra y siniestra, que han dado licencias y han dado concesiones, y me voy a ir a lo más grave, que son las concesiones, prohibidas todavía en la redacción que ustedes mismos proponen, que las concesiones están prohibidas, porque esa no la quitaron, pero en los hechos han dado muchas concesiones. Quiero dar varios ejemplos, y de ahí su interés de aprobar esta reforma, porque los presidentes anteriores, principalmente el que acaba de pasar, Felipe Calderón, entregó contratos a diestra y siniestra, y por ejemplo, en Aguas Profundas se dedicó a hacer la exploración y extracción a través de empresas privadas, y esa facultad solo se puede hacer a través de concesiones. Nos visitó el director de Pemex, Exploración y Producción, hace unos días, el ingeniero Carlos Morales Gil, y en reunión él mismo nos dijo que desde hace 10 años, ya vi los documentos, y es desde hace 12 años que Pemex está explorando en aguas profundas en el Golfo de México. Esta es una. Y informó que rentó varias plataformas, 5 al empresario Ramírez Garza Cantú, del Grupo R, y 2 al empresario Carlos Slim, que paga $500,000 diarios de renta por cada plataforma, por cada una de las plataformas, más $150,000 diarios
para pagar el personal operativo de las empresas privadas. En total, $650,000 diarios para cada una de estas plataformas. Que ya vi cuánto cuesta una plataforma y con 30 meses de una sola se hubiera podido comprar la plataforma. Es puro negocio y se evidencia que con los recursos de Pemex se va a manos privadas bajo estos supuestos contratos entregados. Y quisiera que me trajeran el mapa, porque quisiera mostrarles el mismo mapa que nos dio el ingeniero Carlos Morales Gil, que él nos dijo, y este mapa es de él, que estos son las concesiones que se han entregado para exploración y extracción de crudo. Y no crean que están en aguas allá, acá en aguas profundas, en lo que se supone que para eso es esta reforma, para que las petroleras internacionales puedan explorar en aguas profundas y todo el discurso que se ha venido virtiendo. No, aquí están las petroleras internacionales, las extranjeras, en aguas someras y en aguas y en tierra firme. Y es ahí donde Pemex a lo largo de 75 años ha tenido la mayor experiencia, tiene toda la tecnología y lo más importante, aquí en aguas someras y en tierra, el costo de producir un barril de crudo es no más de $6 por barril, cuando se venden en más de $100 el barril, y la renta petrolera es enorme. La renta petrolera que hoy viene de Pemex, el 100% proviene de aguas someras y de tierra. Darle esto a los privados, que lo hizo Felipe Calderón, empezó a hacerlo, ahora quieren legalizar todo eso y darles todas las demás todo el demás territorio y todas las demás zonas estratégicas de nuestro país. Por eso, además nos dijo este director que contrataron 36 plataformas transnacionales con costos mayores a las que les pagan a los mexicanos. Nos dijo que ellas contratan personal extranjero y que Pemex paga como gastos operativos. O sea, vienen los extranjeros, quitan a los trabajadores mexicanos, vienen los extranjeros, pero Pemex los paga bajo el título de gastos operativos. Y como es un gran negocio, muy lucrativo, a cargo de Pemex, ahora Pemex contempla rentar entre 2014 y 2018 58 plataformas más, 10 equipos de perforación terrestre extranjero y 5 equipos de perforación marina extranjeros. Eso lo dijo el director. El costo que Pemex ha pagado en la renta de estas plataformas es de $14,000 millones y no han sacado un solo barril de petróleo. Pura corrupción, pura entregadera de dinero público a los privados a cambio de nada. Esto es a lo que le llamamos robo, saqueo, cuando se trata de la privatización. Cuando se le da a los privados, entra la corrupción. Quieren legalizar este contratismo. Para no pasarme del tiempo, voy a dejar esta intervención aquí. Espero tener la oportunidad de otros momentos. Gracias. Muchas gracias, senadora. Le pido al secretario de lectura la propuesta de la senadora Dolores Padierna. Con mucho gusto. De lectura, y una vez que se lectura, daremos el trámite de la votación nominal. Propuesta, se desecha la modificación. Bueno, primero, ¿quiénes secundan a la senadora? Ok. Se desecha la modificación al párrafo séptimo del artículo 27 del proyecto de dictamen. Por favor, recoja la votación, secretario. Mucho gusto. Comisión de Energía, David Penchina Group. Salvador Vega Casillas, senador Salvador Vega Casillas.
Senador Ravirabán Salazar Solorio. A favor. Tú lo vas a tomar. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Ernesto Gándara Camú. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval. A favor. Senador Adán Augusto López Hernández. A favor. Senadora Ninfa Salinas Sada. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senador David Penchina Group. En contra. Senador Salvador Vega Casillas. Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. El de la Voz en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Alejandro Encina Rodríguez. Senador Daniel Amador Gaxiola. Senadora Arely Gómez González. En contra. Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Pechina Group. En contra. Senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Pablo Escudero Morales. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senadora Dolores Padierna Luna. Mayoría por la negativa, senador presidente. Muchas gracias. Una vez no se acepta discusión esta propuesta, tiene uso de la palabra senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la reserva del artículo 27 hasta por 5 minutos. Son 10 minutos. Aquí está el artículo. Hicimos un acuerdo y son 5 minutos. Ningún acuerdo está por encima del reglamento. Se le ha concedido a todos los senadores hasta por 5 minutos. No, de acuerdo al reglamento nada más. Sí, de acuerdo al reglamento. Y con la tolerancia de los senadores del PRI. Gracias. Vengo a presentar a los integrantes de las comisiones esta propuesta de reserva al artículo 28, en la que proponemos desechar la que contiene el dictamen que estamos discutiendo, al tenor de los siguientes argumentos. Actualmente, senadoras y senadores, el Estado ejerce de manera exclusiva la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como de la transmisión y distribución de la electricidad. Pero, si mediante una concesión disfrazada bajo el nombre de licencia, tal y como prevé la reforma, un particular puede participar en toda la cadena productiva y además incorporar al petróleo como su activo, entonces, senadoras y senadores, ¿en dónde queda esa supuesta exclusividad del Estado sobre los hidrocarburos? ¿Cómo pueden aseverar que dichas funciones son exclusivas si las podrán llevar a cabo, senadores y senadoras, ya sea directamente, mediante contratos de licencia o incluso
subcontratándose con Pemex cuando ésta reciba la asignación. Esto, compañeras y compañeros senadores, por supuesto que significa una vulneración a la soberanía energética. Actualmente, por Ministerio Constitucional, se encuentra prohibido cualquier contrato entre un particular y el Estado que permita precisamente la participación del capital privado sobre la renta petrolera o sobre cualquier otra actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. Fíjense ustedes, de verdad, fíjense la barbaridad que se propone con esta reforma al pretender eliminar la prohibición a la celebración de contratos con particulares. Senadoras y senadores, le estarían otorgando el más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrán participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato. De igual forma, senadoras y senadores, se le otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos. Eso no se puede permitir. La exclusión de los hidrocarburos y la electricidad de entre las áreas estratégicas de la nación, hay que repetírselos hasta el cansancio, traerá graves consecuencias. Por ejemplo, la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos extraídos y la renta petrolera no estará ya asegurada, pues no persistirá ningún mecanismo de control que garantice que el Estado preserve precisamente esa propiedad. El sector energético, señoras y señores senadores, dejará de ser área estratégica y no sería concebido ni siquiera como área prioritaria, sujetándose los hidrocarburos y la electricidad a un régimen de contratos esbozados en el artículo 27. En el caso de la electricidad, se esboza en la propuesta del dictamen que los particulares serán dueños, imagínense, dueños de la energía que generen, que transformen o que almacenen. Y cabe destacar que la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo no es suficiente garantía, puesto que, como hemos visto, el Estado puede ceder su aprovechamiento, si no por concesión, sí por alguna otra figura que produzca efectos similares, como la licencia, que no es sino una forma de concesión. Todo esto, senadoras y senadores, queda apuntalado con los contratos de producción compartida que transfieren la propiedad de una parte del producto obtenido en la explotación. Igualmente es lo que pretenden eliminar, igualmente ominoso. Me refiero a la posibilidad del Estado de desarrollar funciones exclusivas en materia de petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, sin que se les considere monopolios. Las actividades también relacionadas con el petróleo y demás hidrocarburos, como la petroquímica básica y la electricidad, repito, como áreas estratégicas del Estado. Yo, senadoras y senadores, honestamente, nunca pensé que pudiera considerar siquiera llegarse a tal extremo. Todo esto es simplemente inaceptable. Me niego y nos negamos en el PRD a convalidar tal afrenta a la nación. Entendemos, señoras y señores senadores, y no está mal de más decirlo nuevamente, que lo que se debe hacer es aprovechar esa exclusividad que tiene el Estado mexicano en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad para ponerse a invertir, para ponerse realmente a trabajar e impulsar el desarrollo con todos los elementos y las ventajas que le da al Estado mexicano el tener precisamente esa exclusividad. Y en este punto quiero referirme a la reforma al 6º párrafo del artículo 28, que establece
la creación de un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo fiduciario sería el Banco de México y tendría por objeto la recepción, administración y distribución de los ingresos que generen las asignaciones y contratos que establece el párrafo segundo que se adiciona al artículo 27 constitucional, claro, a excepción de los impuestos. La oposición, nuestra oposición al contenido de este párrafo se sustenta, senadoras y senadores, en dos consideraciones. En primer lugar, se relaciona, permítanme decirlo así, con mi total y absoluto rechazo a los esquemas de contratación y a las modalidades de contrato que prevé el proyecto de decreto que ya he explicado de manera sucinta, toda vez que implican, lo reitero, la entrega de la renta petrolera, además de la privatización paulatina de la industria petrolera, al obligar a Pemex a competir con grandes empresas transnacionales en claras condiciones de desigualdad, lo que previsiblemente supondría su eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con dichas empresas. De ahí, señoras y señores senadores, que al oponernos a la existencia de estos contratos, resulta también lógica y consecuente nuestra oposición a un fondo cuya razón de ser son precisamente dichos contratos. En segundo lugar, resulta previsible que el fondo se constituya, lo auguramos desde ahora, como un elefante blanco que permita mantener el saqueo que cada administración federal lleva a cabo con la renta petrolera, pues constituye, sin duda, la preservación del actual mecanismo de estabilización de las finanzas públicas, mediante el cual la renta petrolera se destina prioritariamente a cubrir los boquetes que existen en la recaudación. Dejando el otro problema, dejando de un lado la inversión productiva y la constitución de un ahorro soberano que permita a las generaciones futuras beneficiarse de los recursos naturales no renovables que se explotan en el presente. Y es en este esquema, senadoras y senadores, que queda también evidenciado el artículo transitorio 14º que establece y detalla el destino que se daría a los ingresos que se deriven de los contratos y asignaciones. Me refiero al esquema que deberá ser contemplado en la legislación secundaria que al efecto se expida. Por lo tanto, mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 28, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su conjunto, tal y como lo propone el dictamen que estamos discutiendo. Es cuanto, senador presidente. Por favor, le rogaría que me obsequie que la votación sea nominal. Está muy bien. A favor. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles. Con gusto, senador presidente. Se desecha la propuesta de modificación del párrafo 6º y 7º del artículo 27 de la Constitución del proyecto de dictamen. Procedo a tomar la votación nominal de las diferentes comisiones. Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra, el senador Salvador Vega. Senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. El senador Óscar Román Rosas. Héctor Yunes. Ernesto Gándara. José Ascensión Orihuela. García Cabeza de Vaca. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. Adán Augusto López. Fernando Enrique Mayans Canaval. Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. ¿Perdón? Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Por la primera Comisión de Estudios Legislatura, senador Raúl Gracia. En contra. Sí le escuché, senador, y oí perfectamente que usted votó a favor de la propuesta. Tarda en entrar el sonido, señor senador. Senador Miguel Ángel Chico.
Contra. Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos. Senadora Sonia Mendoza. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. De la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Alejandro Encinas. Arely Gómez.